Buenos días, buenos días. Dios te bendiga en este precioso día. Antes de compartir con ustedes la historia a continuación, quiero agradecerle, o queremos agradecerles a todos ustedes por sobre todas las cosas estar atentos y felicitarnos por el mensaje junto a mi esposa que fue compartido ayer. De verdad que lo hacemos de todo corazón. Estamos aquí en este devocional para llevar una palabra de amor, una palabra de aliento, pero sobre todo una palabra de fe. Ministerio Vidas con Propósitos. Bueno, vamos a la historia. 6 de julio 1944. Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Ahí, ese día, se celebraba una gran fiesta, un circo, donde había muchas personas, niños y muchas luces. Pero nadie esperaba que ese día el destino le traería una mala jugada. Ocurrió un incendio que exterminó la vida de 167 personas. Pero escucha lo sorprendente. Es que 6 de los elefantes que participaban en el circo quedaron calcinados, aún teniendo todo el poder y toda la fuerza para salir corriendo, destruyendo todo. Pero quedaron amarrados de una mínima cuerda de una silla, porque creían que no podían soltarse. Los elefantes, cuando son pequeños, lo amarran de un árbol bien fuerte y ellos intentan salir, intentan correr, intentan escapar, pero no pueden. Y esto crea en ellos una creencia limitante de hacerle creer de que no pueden soltarse. Pues bueno, estos elefantes aún estaban atados con una pequeña cuerda muy delgada a una silla, pero ahí quedaron porque creían que no podían romper esa cuerda ni destruir esa silla. Así hay muchas personas que tienen muchas creencias limitantes y no pudieron escapar. Se quedaron cerrados en esa cárcel de fuego. La Biblia habla de 2 personas que estuvieron encarcelados injustamente. Estaban amarrados con grilletes que pelaban sus tobillos, sus muñecas, y eran cosas terribles. Fueron golpeados injustamente. Pero en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25 en adelante, habla de la historia de estos 2 hombres, Pablo y Silas. La Biblia dice en el libro de Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. ¡Wow! Tremendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurrió este acontecimiento? ¿Qué hizo que las puertas se abrieran? ¿Qué hizo que las cadenas se rompieran? El himno que ellos cantaban. Era tanto así, todas las puertas se abrieron, los presos podían salir y el carcelero quería suicidarse, sacó su espada, quería matarse,
porque creía que los presos habían escapado. De repente dice Pablo: no te hagas mal, estamos todos aquí. Al ver esto, el carcelero se fue de rodilla frente a la persona de Pablo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A veces nosotros estamos con cadenas no físicas, sino cadenas emocionales, cadenas sentimentales, cadenas que son creencias que nos mantienen atados a un lugar, a una situación. Pero Dios puede romper todas las cadenas de tu pasado, de tus ancestros, y hacerte libre. Gloria a Dios. Hay cadenas no solo físicas, sino emocionales. Y a veces esas creencias limitantes nos mantienen en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas. Pero ¿qué tú debes hacer para que estas cadenas se rompan? Orar y adorar. Hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, tal vez con padres con los hijos, o el esposo con la esposa con el esposo, tal vez en la relación del trabajo. Y estas cosas nos mantienen a nosotros presos emocionalmente y no encontramos salida, no encontramos cómo deshacernos, cómo puede romperse esto, cómo pueden abrirse las puertas de la bendición, qué puedo hacer con mi hijo, con mi hija, qué debo hacer. Pero para que todas esas cadenas se rompan, hay que adorar a Dios y creer en Dios. Existen muchas historias de la Biblia en el cual la adoración hizo que el pueblo ganara la batalla. Por ejemplo, el rey Josafat. El rey Josafat, en vez de mandar guerreros enfrente a la batalla, mandó personas que cantaran himnos y ellos ganaron. Tremendo. Otra cosa que sucedió fue en la caída del muro de Jericó. Cantaban hasta que el muro cayó. Querido amigo, querido hermano, a veces para que las cadenas se rompan, hay que adorar. Estamos atados, estamos encarcelados emocionalmente y espiritualmente. Pero ¿qué debo hacer? En aquel lugar de la cárcel de Filipos, estos dos hombres se dieron cuenta que la adoración cambiaba la atmósfera. Si tú quieres que las cosas cambien, comienza a no enfocarte en el problema, sino en la solución, en saber de que Dios está de tu parte para abrirte las puertas de las bendiciones, para romper todas las cadenas que te atan y no quedarnos hasta calcinarnos, quemarnos, como hicieron esos elefantes que se quedaron porque tenían esas creencias limitantes de que no podían escapar. A veces lo que nos ata tal vez a un vicio, a una situación, a un problema, son las cadenas mentales que tenemos. Pero Dios puede ayudarte y liberarte de todo eso. Así que comienza a adorar y a orar y a creer que las puertas se abren y que las cadenas se rompen. Dios te bendiga en este precioso día y recuerda, todo estará bien. Dios te bendiga. Buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, yo sé que tú abrirás las puertas de los cielos. Tú abrirás, Señor, las puertas para la bendición, para mi vida, para mi familia. Señor, tú romperás toda cadena que me atan, tal vez al pasado o a una situación emocional o a una situación espiritual. Me libero ahora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte este mensaje. Bendiciones.